Continuando con la jornada, agradecemos el gesto que tuvieron los profesionales del Servicio de Protección de Derechos, eh, que les pedí por favor si podía exponer el doctor Oyarzo antes que ellos, porque él tiene una actividad en una organización comunitaria y como se ha ido demorando todo un poquito, le agradezco el gesto. Bueno, el doctor Carlos Barría Oyarzo es director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Es un organismo municipal muy importante, con competencia prejudicial, pero trabaja de forma coordinada con organismos eh, prejudiciales y judiciales también. Depende del Consejo Deliberante administrativamente, su designación es por concurso. Y bueno, es un organismo que tiene plena autonomía funcional, forma parte del sistema de protección de derechos. Es un organismo que tiene un abanico muy amplio de temática y abordaje. Y bueno, en relación a sus antecedentes, que hemos sintetizado de la siguiente manera, les puedo decir que es doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín y es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como becario de investigación doctoral y postdoctoral del CONICET. Es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, de la Universidad Nacional San Juan Bosco. Es docente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales del Colegio Universitario Patagónico. Docente en la Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Chubut y docente en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de la provincia del Chubut. Como le decía, actual director de la Oficina de Derechos y Garantías, agradecemos tu presencia, tu predisposición y te cedo la palabra. Eh, ¿Por este se escucha? Sí. ¿Ahí está bien? Perfecto. Bueno, en principio agradecer mucho la invitación a la oficina, bueno, a vos, Mauro, a el doctor Carmona. Me parece que es una oportunidad importante para dar a conocer las instituciones que trabajamos en el territorio, en la provincia y particularmente en la ciudad. Y sobre todo fortalecer, ¿no?, lo que nosotros desde la perspectiva de derechos de niñez y adolescencia entendemos como el sistema de protección integral de derechos, ¿no? También agradecerle al servicio de protección, a los colegas por el espacio y disculparme de antemano porque me voy a tener que retirar antes. Quizás hubiese sido bueno que pongan previamente ellos y después yo, porque trabajamos de manera articulada y formamos parte del sistema de protección, ¿no? Pero bueno, es importante también compartir este bloque. Bueno, la breve presentación que voy a compartir con ustedes se llama Las garantías en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, perspectivas para el fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos. Bueno, como explicaba Mauro, soy el actual director de la Oficina de Derechos y Garantías. Y aquí voy a compartir algunas funciones y facultades que tenemos como oficina, de qué modo comprendemos a esto que compartía recién, el sistema de protección integral de derechos, y las estrategias de acompañamiento a casos particulares que damos desde la oficina, y estrategias intersectoriales para la prevención y la promoción de derechos. Por otro lado, un breve diagnóstico situacional del sistema de protección local y perspectivas de trabajo vinculadas a la política pública. Bien, en principio comentar que desde la Oficina de Derechos y Garantías, según la normativa provincial y las ordenanzas municipales que regulan nuestro funcionamiento, nosotros recibimos demandas y reclamos ante vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, de familias y de instituciones, ¿no? Y ante eso tomamos diferentes tipos de intervenciones. En principio tenemos las facultades para investigar las situaciones que hacen a la vulneración de derechos y articular con diferentes instituciones en instancias administrativas y judiciales. En ese sentido, hacemos conocer las irregularidades ante las autoridades competentes. En general, trabajamos en articulación con todas las instituciones, organismos, ya sean gubernamentales y no gubernamentales, para el restablecimiento de derechos, ¿no?
Y en los casos necesarios tomamos acciones judiciales colectivas desde la oficina. Bueno, también tenemos las facultades para formular recomendaciones y proponer mejoras en las políticas públicas, ya sea desde el ámbito legislativo, el ejecutivo o el judicial. En los casos necesarios velamos por el cumplimiento de las garantías procesales cuando hay jóvenes en conflicto con la ley penal. Y llevamos un registro de los reclamos que recibimos en la oficina, estadístico, semestral, que damos a conocer al órgano administrativo del cual dependemos, que es el Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, y al Consejo Local de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, un poco el marco normativo que nos regula, como les decía recién, tiene que ver con, en principio, ese gran instrumento internacional, que es la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en particular en Argentina la ley 26061, que es nuestra ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la ley provincial 3 número 21, que establece nuestras funciones. Bueno, y por supuesto las ordenanzas municipales que regulan también nuestras funciones. Aquí es importante decir que Chubut es una provincia pionera en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en tanto desde el establecimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a los años fue una de las primeras provincias en tener una ley específica que garantiza la política pública específica para este segmento de la población de niños, niñas y adolescentes. Y cuando hablamos del sistema de protección integral de derechos, hablamos de la doctrina de la protección integral de derechos, ¿no? En oposición a la doctrina de patronato o a la perspectiva tutelar, ¿no? Que si bien en algunos casos siguen existiendo en la práctica, desde el marco legal ya no hablamos de esta doctrina, o deberían llevarse adelante otras prácticas vinculadas a la protección de los derechos del niño, ¿no? Pensando en niñeces y adolescencias como titulares de derechos y con autonomía progresiva, ¿no? Bien, además de esto, de la doctrina de la protección integral de derechos y de la titularidad de derechos de niñeces y adolescencias, el sistema de protección como tal se presenta como una red de instituciones, como decía recién, y nuestras leyes establecen que el sistema de protección está conformado por la familia, por la sociedad y por el Estado, ¿no? Y en ese sentido también hablamos de la corresponsabilidad en la garantía de derechos. Cuando se trata de niñeces y adolescencias, todas las personas que tenemos contacto con niñeces y adolescencias somos responsables de garantizar los derechos, ¿no? Y el marco normativo más reciente nos dice que los funcionarios públicos específicamente tenemos el deber de comunicar cuando existe vulneración de derechos. Bueno, por otro lado, algunos principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación, sobre todo en las políticas públicas, en las fuerzas de seguridad, en la justicia y en el Poder Ejecutivo. Siempre abocado al interés superior del niño, que tiene que ver con garantizar este interés superior en términos de el acceso a derechos plenos y correlacionados, ¿no? Cuando hablamos de derechos hablamos de este entramado, no se puede hablar solo de un derecho vulnerado, sino que en general existen múltiples vulneraciones cuando existe una denuncia o un pedido, una solicitud, un reclamo. Bien, y por último tenemos la participación y la autonomía progresiva, que esto es algo que también instala la doctrina de protección integral y que tiene que ver con la escucha de los niños y adolescentes dependiendo de su proceso madurativo y de desarrollo, ¿no? Esto es algo innovador en términos históricos, podríamos decir. Pensemos que en el siglo XX todavía teníamos una doctrina de patronato y de tutelaje sobre los niños y adolescentes, donde quienes tenían la última palabra era un juez llamado de menores,
o la justicia, y en este caso hablamos del sistema de protección, ¿no? Toda esa red de cuidado que se entreteje para garantizar los derechos de niños y adolescentes, sin perder de vista también la voz de los niños y adolescentes, ¿no? Quienes tienen que tomar intervención o quienes tienen que ser escuchados cuando se trata de decisiones que atañen a su vida cotidiana. Bien, ahí varios autores y doctrinarios van a decir que este nuevo marco normativo, bueno, ya no es nuevo, ya tiene más de 30 años, plantea una nueva institucionalidad, ¿no? Que tiene que ver con estas tres grandes instancias. En principio, nuestro marco legal garantiza establece que el Estado es el último garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y para eso tiene que establecer una serie de políticas públicas para su protección. Por otro lado, cuando existen omisiones, acciones que vulneren los derechos o ausencias de políticas públicas, es necesaria esta instancia de medidas de protección integral, ¿no? Que tienen que ver con estrategias conjuntas del sistema de protección para garantizar ese derecho vulnerado. Y por último, encontramos las medidas excepcionales como otra de las instancias dentro del sistema de protección, que como lo dice la palabra, debe ser cuando fallan o cuando no se puede restaurar ese derecho con políticas públicas acordes, con medidas de protección integral y cuando es necesario separar a ese niño, niña o adolescente de su núcleo familiar, ¿no? Y en ese sentido ahí intervienen organismos del Ejecutivo y del Judicial para restablecer esos derechos, ¿no? Y imagino que ahora el servicio de protección va a plantear algo vinculado a esto, que es específicamente el órgano de aplicación que interviene en estos casos. Bien, particularmente entonces desde la oficina, como comentaba recién, una de nuestras funciones es recibir solicitudes o reclamos ante vulneración de derechos, ¿no? Una de nuestras funciones principales es ser un órgano de control de la política pública, de toda la política pública que hace el sistema de protección, y también trabajamos en el fortalecimiento de este sistema de protección. Entonces, ante una recepción de solicitud o reclamo, lo que hacemos en primera instancia es un asesoramiento a ese niño o adolescente, a esa familia o a esa institución que solicita nuestra intervención, y a partir de eso tomamos algunas decisiones vinculadas a la articulación interinstitucional, judicial o acciones judiciales colectivas, ¿no? Cuando observamos que un derecho vulnerado es sistemático y para un colectivo de niñeces y adolescencias. Eso en el plano de los casos en particular. Y cuando se dan vulneraciones de derechos en el plano de lo colectivo, también desarrollamos acciones vinculadas a la prevención, a la promoción, a la capacitación y a las recomendaciones de política pública. Bueno, algunos datos estadísticos. Durante todo el año 2022 trabajamos con 213 situaciones por solicitudes de intervención. Y acá en este gráfico de torta en particular, lo que prepondera es el asesoramiento en términos generales. Ahí es necesario considerar que no se pondera un derecho en particular vulnerado, sino que podríamos decir que en general se da una serie de derechos que han sido vulnerados ante una situación particular, ¿no? En segunda instancia, otra de los derechos que se ponderan vulnerados ante estas solicitudes es el derecho a la salud, y le sigue el derecho a la educación, ¿no? Esto no es casual en nuestra ciudad y particularmente en nuestra provincia, cuando venimos viendo, por lo menos en los últimos 10 años, un desfinanciamiento sistemático que repercute en la calidad de la política pública educativa y de salud. Bueno, y por otro lado tenemos derecho a la vivienda, derecho a la integridad sexual, derecho a la comunicación, a la alimentación, a la identidad y a la convivencia, ¿no? La convivencia en general en diferentes ámbitos, en el comunitario, en el educativo y particularmente en el familiar.
Bien, entonces, además de las estrategias individuales ante las solicitudes, como decía recién, de niñeces, adolescencias, familias o instituciones, trabajamos de manera intersectorial. Este año venimos trabajando particularmente en 3 mesas. Estas mesas tienen la particularidad de componerse con diferentes instituciones, organismos de el Poder Ejecutivo, del Judicial y en algunos casos del Legislativo, ante temáticas que nos convocan y que son de relevancia particularmente en Comodoro Rivadavia, ¿no? Por un lado, tenemos la mesa intersectorial para el abordaje de la temática del suicidio, en la que trabajamos en diferentes comisiones con estrategias de prevención, de promoción y de difusión. Esto que comentaban recién desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? La comunicación responsable, particularmente en lo que respecta a la temática del suicidio, es algo en lo que se viene abordando de esta mesa. Por otro lado, de reciente conformación, desde el año pasado se viene trabajando en la mesa intersectorial para el abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y ahí también trabajamos en 2 comisiones. Una de las comisiones está vinculada al abordaje y a la asistencia ante situaciones de violencias sexuales y otra comisión vinculada a la prevención y la promoción. Estas 2 comisiones, en términos generales, tienen 3 ejes de intervención. Por un lado, una que tiene que ver con el diagnóstico de situación que hacemos desde cada una de las instituciones vinculadas a esta temática. Por otro lado, a la capacitación de efectores de funcionarios y funcionarias públicas. Y otro eje importante es la comunicación y la difusión, ¿no? Sobre todo con referentes comunitarios en las redes territoriales de nuestra ciudad. Bien, y por último, otra de las mesas intersectoriales está vinculada a la perspectiva intercultural y a las migraciones, porque veníamos observando que una de las dificultades que teníamos de las diferentes instituciones de nuestra ciudad que intervienen en temáticas de niñez y adolescencia es la comunicación y el trabajo con familias migrantes de diferentes países de nuestra región, ¿no? Y ahí encontramos diferentes cuestiones vinculadas a las barreras idiomáticas, a las barreras en el acceso simbólico de las personas y en el entendimiento, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de la relación entre diferentes configuraciones culturales y ahí nos parece importante que la política pública pueda profundizar una perspectiva sensible a este tema, las migraciones y lo que conlleva la diversidad cultural y muchas veces las desigualdades socioeconómicas. Bien, en lo que tiene que ver al diagnóstico, un breve diagnóstico situacional en el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, es imprescindible resaltar, y nosotros como órgano de control, la desinversión sistemática que tenemos en nuestra provincia y particularmente en nuestra ciudad en diferentes sectores. Sabemos que la pobreza por ingreso económico, según datos de UNICEF para nuestro país, es del 51,5% en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, lo cual repercute inevitablemente en el ejercicio pleno de derechos, ¿no? Por otro lado, en nuestra ciudad tenemos una problemática, por lo menos en 3 grandes sectores, ¿no? En lo que tiene que ver con educación, en salud y con el servicio de protección de derechos, ¿no? Por cuestiones que hacen a las condiciones edilicias, al acceso a servicios públicos y a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en estos sectores, ¿no? Que de nuevo repercuten en la calidad de la atención y en la posibilidad de atender a la demanda que se necesita en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, en marzo del 2023 sabemos que al menos 19 escuelas estuvieron con suspensión total de clases, de dictado de clases o suspensión parcial de clases. Bueno, en salud sabemos que los servicios no pueden responder a la demanda, sobre todo los servicios públicos, a través de la red del sistema público de salud en los diferentes barrios de nuestra ciudad, en nuestros hospitales, no pueden responder a la demanda, sobre todo en niños, niñas y adolescentes.
y en el Servicio de Protección Integral de Derechos, que como decía recién es el órgano de aplicación de nuestra normativa provincial y nacional en Comodoro Rivadavia, carece de recursos humanos y materiales suficientes para dar respuesta a las demandas cotidianas. Bien, en este sentido cabe resaltar que sabemos y conocemos que es imprescindible la inversión en política pública que sea de calidad. Nosotros desde la Oficina de Derechos y Garantías venimos haciendo diferentes gestiones administrativas y judiciales, en algunos casos con recursos de amparo por estas cuestiones, que hacen, como decía recién, a los derechos colectivos. Más allá de eso y de esos reclamos, también consideramos que es imprescindible la mejora en la gestión de la política pública, ¿no? Cuando hablamos de política pública, no hablamos solamente de lo que marca la ley en la letra, un programa, un proyecto o una política en términos de lo escrito, ¿no? Sino también en lo que hace a lo que funcionarios y funcionarias públicas hacen con aquello que dice la normativa. Entonces, es necesario considerar la responsabilidad que tenemos los y las funcionarias públicas en el sistema de protección de derechos. Y ahí en la mesa intersectorial de prevención de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes tenemos un eslogan que es: sin detección no hay tratamiento, protección ni justicia, ¿no? Y para que haya detección es necesaria la capacitación y la sensibilización sistemática hacia nuestra comunidad y hacia los funcionarios y funcionarias que ejercen tareas en diferentes organismos e instituciones de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, para que haya una prevención, una detección oportuna y una atención ante la vulneración de derechos y particularmente ante la trata de personas, es imprescindible esta capacitación y una perspectiva, decimos, atenta a las desigualdades y a las diversidades que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Recién también escuchaba a Bogado que hablaba de que era necesario considerar las diferentes relaciones de poder, podríamos decir, en las que se encuentran las personas, ¿no? No siempre nos llega una denuncia particular para tomar intervención, sino que funcionarios y funcionarias públicas ya sea desde, no sé, organizaciones comunitarias, espacios educativos, centros de salud, en diferentes espacios tenemos que ser sensibles a cuáles son las condiciones que hacen a la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y por eso hablamos de que todos, todas y todos somos garantes de derechos. Y en ese sentido es necesario reconocer, y esto por mi especificidad disciplinar en psicología y en antropología, que la distribución social de la vulnerabilidad está socialmente condicionada, ¿no? Y ahí nosotros creemos que es imprescindible tener una perspectiva de género interseccional, que no solo tiene que estar mirando cuáles son esas relaciones de poder que configura el género en tanto identidades, diversidades sexuales y orientaciones sexuales, sino también con lo que tiene que ver con las relaciones de poder vinculadas a la generación, o sea, a las edades de las personas, Claro. a la raza, o sea, la construcción social que los grupos humanos hacemos sobre los aspectos fenotípicos y el color de piel de las personas, ¿no? Si bien sabemos que no hablamos más de raza en términos biológicos, reconocemos que la raza tiene una incidencia real en las relaciones que tenemos en los diferentes grupos y vínculos humanos, ¿no? Y que eso es un condicionante muchas veces y que condiciona la vulnerabilidad de las personas. Allí algunos autores y autoras hablan del color de piel de las cárceles, por ejemplo, o el color de piel de los barrios populares. Basta ver con quiénes son las personas que están presas y cuál es el color de su piel para darse cuenta de que existe una estratificación diferencial en relación a la racialidad, ¿no? Eso que construimos socialmente en función de lo fenotípico.
Bueno, por otro lado, lo étnico en términos de las configuraciones culturales de las personas, los funcionarios y funcionarias tenemos que ser sensibles a esa diversidad social, a la clase social, cuáles son esos condicionantes socioeconómicos. Recién decía que la mitad, 5 de cada 10 niños y niñas en Argentina son pobres por ingreso económico, y a la nacionalidad, entre otras variables o clivajes que configuran la manera en que las personas tomamos posiciones y construimos modos particulares de vincularnos, ¿no? Que nos van a posicionar en lugares de mayor o menor jerarquía en términos sociales, ¿no? Y allí la justicia y los diferentes organismos, instituciones, y allí todos los funcionarios y funcionarias debemos ser sensibles en esta perspectiva para poder detectar de manera oportuna e intervenir cuando sea necesario. Bien, allí tenemos algunas redes de la Oficina de Derechos y Garantías. También reforzar que en la provincia de Chubut tenemos hace un tiempo en funcionamiento, además de la línea 145, la línea 102, que recibe denuncias también y reclamos cuando se trata de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y por supuesto el Servicio Local de Protección de Derechos, que ahora a continuación van a exponer. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, agradecemos tu exposición. Eh, es importante que hayas podido visibilizar las funciones y competencias del organismo del cual sos director, porque como se ha abordado a lo largo de la jornada de ayer y la de hoy, detrás de toda víctima de trata, ya sea de explotación sexual o laboral, hay una familia, hay un niño, una niña, un adolescente, y en ese sentido es importante tu presencia porque permite la cercanía institucional, el abordaje integral dentro de lo que es el sistema de protección de derechos, y lo cual, como vos muy bien vinculaste, está relacionado con la vulnerabilidad, y que a su vez se relaciona con la exposición que hizo el juez Montenovo en el día de ayer, que muchas veces la solución de fondo no está en lo que es el poder coercitivo, sino en las políticas de Estado para evitar esta vulneración. Así que muchas gracias. A ustedes.